Leemos la palabra en el nombre de Jesús. Y a su letra nos dice así. La fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Y el tema que yo traigo es la fe. Como todas las personas, no solo los creyentes, debemos de tener fe. La fe es confianza, es seguridad, es obediencia, es creer, es reconocer que Dios es poderoso, que Dios es el Dios que todo lo puede, que es el Dios de lo imposible, de lo difícil. Y no importa qué tipo de situación nosotros estemos viviendo, Él todo lo puede solucionar. Podemos estar viviendo dificultades de cualquier índole, porque en la vida del cristiano, en la vida de la persona, pasamos por situaciones muy difíciles. Y todos, unos más fuertes que otros, unas situaciones más difíciles que otros. Por ejemplo, cuando hay una ruptura en el matrimonio, es una situación bien difícil. Quizás uno no la sienta, pero la otra persona sí. A veces han pasado toda una vida juntos y de repente aparece el enemigo con problemas y ya con asuntos y con pláticas de quererse separar, ¿verdad? Porque es trabajo del enemigo y él lo que le agrada y lo que va buscando es que haya un grupo de niños, especialmente los niños, que son los que sufren cuando una pareja se separa. Y él es el que se encarga de desviarlos del camino correcto. Porque cuando el papá y la mamá no están juntos, que es lo que Dios quiere y lo que a Dios le agrada, entonces ya hay problemas con esas criaturas que no encuentran una dirección, porque no están con los que deben de estar, ¿verdad? Lo que está con otras personas. Otro ejemplo que podemos poner es cuando estamos, los que han hipotecado su casa, algún terreno, cualquier propiedad que tengan, cualquier cosa que tengan y han tenido una necesidad, la han hipotecado. Y hay momentos en que ya el banco le dice, o la cooperativa, bueno, vamos a poner un rótulo, si en tal fecha usted no puede cancelar lo que debe. Es una desesperación. Hay personas que no tienen más que la casita, ¿verdad? Y se las han quitado. A veces se las han quitado, pero Dios es bueno y puede cambiar todo. También cuando usted va a presentarse a una cita judicial, créame que uno se siente como indefenso, uno no sabe qué va a pasar, pero debemos de confiar en Dios y Él es el que nos saca bien librados siempre, ¿verdad? Con la familia, tenemos jóvenes que a veces los miramos ya perdidos, que no podemos con ellos. Si usted los trata de corregir, pues se convierte en un enemigo. Y ahí solo ponerlos en manos de Dios, ¿verdad? Y creer y confiar con fe que Él es el que se encarga de cambiar los pensamientos y los corazones. Cuando tenemos una gran necesidad económica, vaya los que tenemos un sueldo, pues yo me pongo a pensar las personas que no tienen un sueldo como nosotros. Nosotros si no estamos
podemos estar acostados y nos están pagando, ¿verdad? Los que tenemos un sueldo fijo. Pero hay personas que tienen que salir a trabajar. Y a veces tienen familia que alimentar y no tienen para dónde, ¿verdad? Entonces Dios también se encarga por fe en esa oración que usted hace de corazón. Dios abre puertas para conseguir un buen trabajo también, ¿verdad? Y según Gálatas 5:22, la fe es un fruto del Espíritu Santo en nosotros cuando nosotros le permitimos que obre, ¿verdad? En nosotros. Y es la llave para recibir milagros. Eso es la fe. Si nosotros creemos, si nosotros confiamos y sabemos que Él lo puede hacer, lo hace. Hay dos tipos de milagros. Con la fe podemos obtener milagros y también podemos obtener sanidades en cuanto a enfermedades. Porque también esa es otra situación muy difícil cuando usted tiene una enfermedad muy grave o una enfermedad que le dicen que se va a morir. Solo Dios con la persona, ¿verdad? Y a veces está en la última etapa, que le dicen, no, ya, posiblemente ya no haya esperanzas. Pero lo que el médico diga no importa. Lo importante es lo que Dios dice, que es lo que dice al final, ¿verdad? Cuando yo voy a hacerme exámenes, yo le pido a Dios que me salgan bien. Y créanme que casi siempre, Dios siempre actúa a favor de nosotros. Porque somos sus hijos. Y los hijos debemos de clamar al papá, pedir a nuestro Padre. Y Él es nuestro Padre Celestial. Así es que la fe es muy importante en los creyentes. Y no solo en los creyentes, sino en todas las personas que necesitamos el favor de Dios. Porque Dios puede hacer un milagro o abrir puertas o actuar a favor de la persona, no importa que no sea seguidor de Cristo, ¿verdad? Si ustedes se fijan, antes, cuando no conocíamos la palabra, Dios hacía milagros. Aunque ellos pensaban que eran a quien le pedían, pero era Dios actuando dependiendo del corazón, como pedía ese milagro, ¿verdad? Generalmente lo miramos con las enfermedades, que decían mis abuelitos, San Antonio me... Pero no era San Antonio, sino que era Dios, porque no era porque no sabía. Gracias. Entonces, Dios actúa en nuestro favor siempre. Y tenemos que estar siempre clamando y pidiendo con fe. Siempre tenemos que aceptar que Dios actúa en el momento que a Él le parece, con la persona que Él quiere y donde quiere. A veces queremos que las cosas sucedan ya, pero no es así, sino que es en el tiempo de Dios. Y es si a Él le place no hacerlo, no lo hace. En la Biblia encontramos algunos casos, como el caso del milagro de Sara y Abraham. Dice que 100 años tenía Abraham cuando el hijo de la promesa nació. Imagínense una anciana que ya no le venía la menstruación, que hasta se rió porque ya a lo mejor, como los chichos se consumen cuando uno va envejeciendo, ella ya no tenía para amamantar y por eso se rió, ¿verdad? Y por otro lado, tenía a su esposo que ya era un anciano. Ustedes saben que los ancianos ya no pueden engendrar hijos. Sin embargo, Dios es fiel y Él se lo prometió y ellos creyeron y se cumplió, ¿verdad? El milagro. Y esto es solo de creer, de confiar y esperar en Dios,
que Él lo hará. Nosotros, en cuanto a los enfermos, solo tenemos que poner la mano y dar la palabra y ellos van a sanar. No lo hacemos nosotros, sino que quien hace el milagro es Dios, ¿verdad? Es el Señor. Tenemos otro caso en la palabra. Dice que había una mujer que tenía 12 años de padecer del flujo de sangre. Y esta mujer había terminado con dinero, yo creo que hasta había ido a brujos, porque también habían hechiceros en esos tiempos, igual que hoy. Y total es que la señora había terminado con todo. Y por último, como siempre hacemos, buscamos a Dios. Cuando ya estamos reventados, cuando ya no podemos hacer nada. Y dice que decía que si tan solo tocaba el borde del manto del Señor, ella se dio cuenta que iba a pasar Jesús, ella se iba a sanar. Yo no sé esta mujer qué hizo, porque a Jesús no lo perseguía un poquito de gente como estamos aquí. Eran multitudes. Y esa mujer me imagino que no tenía fuerzas para estar parada. Imagínense 12 años de estar botando su vida, que es la sangre, a saber de qué forma esa mujer se iba arrastrando y iba empujando gente, pero que ella logró la meta, que era tocarle el borde del manto de Jesús. Y Dios le hizo el milagro. Y los milagros son instantáneos, como en el caso de ella. Y las sanidades son a través de un proceso, a través de médicos, de medicamentos, de sufrimiento, pero que al final se obtiene la sanidad. Y eso es lo importante. La fe crece y se fortalece cuando estamos en la aflicción. Si usted está tranquila o tranquilo, usted ni se acuerda que Dios existe. Y habla con Dios, pero por si quiere, ¿verdad? Pero cuando usted está sufriendo y usted está necesitando, sí lo hace de corazón. Y ahí es cuando nosotros vemos que nuestra fe crece. Porque cuando miramos el milagro que se ha hecho, lo que estamos pidiendo, entonces decimos, es real, mi Dios, al que alabo es real. Y aquí cuenta la actitud de esta señora, ¿verdad? Que se metió en medio de la multitud para poder tocar el manto del Señor. Debemos de orar con fe y veremos la respuesta positiva a nuestro favor. Qué bonito cuando sentimos, pensamos, sabemos y confiamos que tenemos un abogado, que tenemos un médico por excelencia, que tenemos un Padre Celestial que nos provee todas nuestras necesidades, que va delante de nosotros donde quiera que vayamos y que hay un ángel que nos va envolviendo, que nos va rodeando, que nos va cubriendo y que nos va defendiendo. Amén. Y que a veces nos defiende de los enemigos ocultos que nosotros ni sabemos. Amén. Pero Él es bueno. Y qué bonito cuando nosotros entendemos esto, que no estamos solos, sino que hay alguien poderoso con nosotros que nos defiende, que nos ayuda, que nos protege, al que tenemos que pedirle con fe. Él ya sabe de que tenemos necesidad, pero Él quiere que nosotros se lo pidamos, ¿verdad? Todos dicen que tenemos un grado de fe. Puede ser chiquito, puede ser bastantito, puede ser muy alto, pero es importante que tengamos fe. Y en conclusión, hablamos de la fe. Esto es tener certeza o seguridad de lo que estamos esperando. Aunque no lo veamos, pero por fe creemos que lo recibiremos. Por fe estamos confiando que vamos a volar con el Señor, que vamos a viajar con el Señor Jesucristo cuando venga a llevar su iglesia.
Por fe sabemos que estamos aprendiendo y que estamos perfeccionándonos cada día más. No estamos aquí cocinándonos solo por vernos. No, estamos por fe, creyendo que Dios toma en cuenta este sacrificio y que todo lo anota. Les digo yo siempre, me encontré que hay libro de obras y que hay libro de donde nos anota para la vida eterna, el libro de la vida, y que nos pesa como en balanza. Y todo eso tenemos que irnos grabando en nuestra cabeza, en nuestro corazón, y creer que esto es así para poder ir mejorando, confiando y creyendo, y que nuestra fe cada día vaya creciendo más y la vayamos poniendo en práctica para que pueda aumentarse, ¿verdad? Porque tenemos que orar por enfermos y sabe que a veces nosotros no lo hacemos porque nos da como temor que si el enfermo no se va a sanar y que a veces el enfermo se muere cuando usted está orando. Qué terrible es eso. Pero eso entra en los misterios de Dios y Dios sabe a quién va a levantar y a quién se va a llevar. Porque el otro día me di cuenta que estaban orando por un enfermo y se fue. Pero igual a veces es que tenemos que llegar para ayudarlo para que pueda viajar. Porque no crean, da temor irse de esta vida. Yo les pregunto a los que han estado graves, y yo que me estuve muerta mi par de veces, ¿no? Da miedo. Pero hay que tener fe para dónde vamos. Y cuando hay un enfermo que ya está, que sabe que va a morir, apoyarlo con la fe para que se sienta seguro y ese temor se quite. Porque ya cuando sabemos para dónde vamos, ahí es otra cosa. Así es que hemos hablado de la fe. Pidámosle al Todopoderoso siempre con fe y viajaremos con Él, sabiendo que Él es el Dios de lo difícil, de lo imposible, y que con Él todo lo podemos hacer, ¿verdad? Así es que Dios les bendiga. Mire qué cortito, porque nos estamos quemando. Voy a mandar Roger para este lugar. Bueno, dele.